No es muy necesario presentar el personaje público Churchill. ¿Cuál es el punto de vista de esta película para comentarnos, presentarnos este personaje tan importante? El director británico Jonathan Teplitzky, que ha hecho sobre todo cosas para televisión, para la televisión británica, intenta en Churchill una especie de biopic que está centrada en los días inmediatamente anteriores al día D, al desembarco en el norte de Francia por las tropas aliadas, y cómo el entonces primer ministro Winston Churchill afronta en la intimidad, en su vida familiar incluso, las consecuencias, posibles consecuencias y los preparativos de este suceso desmesurado histórico. Las tras bambalinas de la gran historia con una H mayúscula. Hipatia, con tu amor al guión y a la cosa bien contada, aquí nos dicen la historia nunca contada, ¿no? Entonces, ¿sí es cierto o no? Pues sí, o sea, sí, supongo que sí es una historia nunca contada de Churchill, porque no es la mejor cosa que puedes contar de Churchill, lo cual, o sea, es interesante porque la película lo que hace es que te presenta al ser humano como con todos los defectos y dificultades físicas y en general, o sea, como toda la materialidad de ser Churchill en ese momento. Y únicamente con sus efectos, o sea, también hay que recalcar, Sí, o sea, sí, no hay claro. muchas luces y sombras, sino... Ajá, y es raro porque sí, estamos como acostumbrados a pensar en estas grandes figuras históricas como si no tuvieran ni cuerpo ni defectos, ¿no? Sí. Y esas cosas. Y a mí algo que me gustó de la peli, es que es raro porque es una película que ve muy para abajo a su personaje principal, o por lo menos esa es la sensación con la que te quedas así como... oh. ¿Lo quiere despreciar? No creo que tenga la intención de despreciarlo. Pero lo hacen. Pero de también. alguna forma, pues es que sí presenta un personaje extremadamente débil y extremadamente voluble, berrinchudo, etcétera. A mí una cosa que me gustó mucho es esta parte, desde el principio la película presenta a Churchill vistiéndose. Y es una cosa que pasa varias veces en la película, a lo largo de la película, lo vemos muchas veces, sí, en el proceso de ponerse este traje que un poco identificamos como si hubiera nacido con él, ¿no? Con ese sombrerito y el bastón y todo eso. Pero vemos este proceso que es ponerse el uniforme y que cada uniforme distinto y todo eso como que sí le da una importancia mayor a su relación, digamos, con su propio cuerpo, lo cual es bastante interesante para una figura de estas históricas, ¿no? A las que sí solemos quitarles esas cosas. Es interesante, creo que es interesante, creo que también la película está estructurada muy a nivel como televisivo, hasta cierto punto, Se le nota con una narrativa bastante sencilla. La actuación, creo, del protagonista está muy bien, pero no es una película como lo hubieran hecho los estadounidenses, ¿sabes? Hay una ambigüedad. No sé. Pero, o sea, justo concuerdo con más que desprestigiar, como que trata de desmitificar todo el tiempo, Desmitificar, sí, pero se pasa de la raya. O sea, hay un momento en el que dices, ya, o sea, como que es un personaje en el cual no tiene ningún tipo de luz y es pura sombra, y cada secuencia es como, vamos a humanizar más a Churchill, pero como si humanizar fuera a hacer el ridículo constantemente. Que no parece tan lejano de la realidad, podría haber suscitado, porque también plantea un personaje que el tiempo ya lo rebasó, tanto su tiempo físico como el tiempo en el que habita y al cual no pertenece y del cual no tiene oportunidades, una figura de poder que no tiene ni siquiera posibilidad de incidencia sobre las decisiones de su país. Y creo que tal cual es un telefilme, pero es probablemente el telefilme más interesante que podemos llegar a discutir aquí en mucho tiempo, porque realmente plantea muchas cosas que no vemos en un telefilm, que es la desmitificación de una figura histórica. El hecho del vestuario a mí también me interesa mucho porque lo utilizan varias veces e inclusive lo dialogan entre ellos como estas estructuras de poder, como el vestuario significa un lenguaje en la política y cómo ellos dialogan varias veces sobre por qué se viste así o por qué se debería de vestir de tal manera y cómo esto es en referencia a los americanos. Y es cuando entraría de que yo creo que sí la harían los americanos así. Si buscamos los fondos probablemente hay algún americano, porque hay mucho sobre el conflicto, o sea, como de la paternidad británica sobre el americano y cómo el americano se la cobra y se la reinvierte y esas líneas como de constante tensión de poder entre América y Bretaña por dominar el mundo, que lo utilizan como el pretexto para ver quién decide embarcar en Normandía y quién por sus pantalones lo hace, que sería el conflicto entre Eisenhower y Churchill. Pero sí, o sea, es un telefilm con bastantes cosas para desmenuzar, no es un telefilm que
quiera uno volver a ver. Pero sí es un telefilm que por No, lo en menos... términos de contenido, Sí, de o sea, forma sí. no, olvidamos Sí, sí, el sí. forma. Inclusive, lo que platicábamos ayer rápido, que es una película que te da más para platicar que El discurso del rey, que es una película ganadora del Oscar. O sea, Sí, Sí, da más claro. para Sí, conversar sí, que sí, ese tipo de películas. Sergio. Pues es que hay una cosa con el cine histórico que se hace en el Reino Unido que supongo que tiene que ver con que en un país donde la reina ha tenido exactamente el mismo peinado durante más de 50 años y donde en el siglo XXI existe una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes, Sí. pues abordar el pasado de forma creativa, de forma ligeramente revisionista, debe ser un problema, ¿no? Para un creador, enfrentarse de formas creativas nuevas al pasado, sobre todo al pasado más o menos reciente, Sí. pues a la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hace esta película, como ya lo dijeron, es meterse a la cocina de la intimidad de Churchill y desmitificarlo, porque desmitificar es posmoderno y abajo las estatuas y todo esto, pero lo hace en un grado que llega a humillar, me parece, a Churchill en la memoria. Pues está padre desmitificar, pero aquí vemos a un personaje que se pasa toda la película siendo mangoneado por quien se le pasa enfrente, desde Eisenhower, Montgomery, su esposa, su secretaria, sus asistentes, su mejor amigo. El rey. El rey mismo. Y pensemos que Churchill, históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, ganó el Nobel, enfrentó la Guerra Fría, fue otra vez primer ministro, etcétera. Y en esta película, situada durante la Segunda Guerra Mundial, pareciera que estamos viendo a un hombre al borde de la senilidad, ya en el ocaso de su vida, completamente anacrónico, que se le cae el puro de la boca. No sé qué tanto el revisionismo histórico. Es rara la película, porque hay unas secuencias en las cuales son encuadres desde el inferior para mostrarlo con cierto poder, con el puro, cuando empieza su primer debate con Eisenhower. O sea, Eisenhower es filmado de frente y Churchill es filmado desde abajo con su puro imponente. Y de repente se transforma en un viejito que no puede ni siquiera tomar una decisión sobre su propia casa. Sí, que se quita el puro y se le va la saliva. Es muy raro, porque sí juega un poco con una intención de construir personajes poliédricos, que por ejemplo, lo de Eisenhower es una caricatura vil, y todo se concentra en Churchill y todo lo demás son figuritas ahí que nada más sirven para humillar o para hacer referencia de bote con Churchill. Ahora, Pues, perdón. Y rápido, en cuanto a la forma de la película, pues sí se nota mucho la ascendencia televisiva, ¿no? del realizador. La película formalmente, aunque es muy correcta, es muy elegante, tiene buen ritmo y todo eso, pues lo que vemos es prácticamente Downton Abbey en 35 milímetros, ¿no? Son espacios iluminados de forma muy académica y los personajes presentados siempre en proporciones muy bien guardadas, muy británicas, en todo el sentido de la expresión, ¿no? Pero sí tengo ese problema con la lectura histórica. No, pero me interesa mucho ver que con una película menor, ¿no? Claramente menor, tienen este nivel de debate y de intercambio y de reflexión sobre cómo la sociedad sigue con sus iconos y sus figuras y cómo puede evolucionar su mirada sobre ellos, etcétera. Me parece muy interesante. Bueno, quizá podemos abrir un debate con ustedes si quieren ir a ver a descubrir Churchill.